Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra charla del Grupo de Interés en Pediatría. El día de hoy estamos muy agradecidos de tener la presencia del doctor Marco Tulio Maecha, eh, que el día de hoy va a hablar sobre infecciones musculoesqueléticas en el paciente pediátrico. Doctor, de nuevo, muchas gracias por su participación y por aceptar esta invitación. Le dejo el público. Muchas gracias, doctora Lina. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. A veces hay problemas técnicos, les ruego el favor que si dejan de escucharme, me siéntanse libres de interrumpir y me avisan. Sí, por favor, a veces cuando uno está en plena presentación no se da cuenta. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien, ¿se ve la pantalla? Sí, señora, ahí se ve. Muchas gracias. Bueno, como les decía la doctora Lina López, pues recibí esta amable invitación que para mí es un honor, es un gusto contar con este tipo de oportunidades. Les decía a la doctora Lina que mi nombre es Marco Maecha, yo soy ortopedista y traumatólogo pediátrico, soy docente también de la Universidad Nacional y estamos en el Hospital de la Misericordia. Les agradezco muchísimo por estos minutos. Se me invitó a hablar de infecciones musculoesqueléticas. Esta presentación está en su inmensa mayoría basada en la presentación que hago para los estudiantes de pregrado. Creo que aquí hay muchos elementos que son súper importantes, sobre todo para este grupo que es de interés en pediatría. Vamos a plantear una serie de objetivos que creo que son los más importantes para esta charla. Entonces, cuando acabemos, debemos estar en la capacidad de conocer el impacto y la fisiopatología de las infecciones musculoesqueléticas, identificar claramente cuál es su clínica, aplicar muy bien los exámenes paraclínicos, tanto de laboratorio como de imágenes, entender claramente cuáles son los principios de tratamiento médico y vamos a hablar también un poco de tratamiento quirúrgico, aunque no es el énfasis de esta charla por nuestro tipo de auditorio, que tengo entendido que es principalmente de interés clínico. Vamos a hablar de cuáles serían los principios y los objetivos en el momento de la hospitalaria de los pacientes. Si nos queda un poco de tiempo, hablamos un poco de infecciones menos frecuentes. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de acciones? Tiene un impacto fundamental. Ni hablar en países en vía de desarrollo, pues en países desarrollados, implica una mortalidad importante. Claro que eso ha disminuido, obviamente, por el desarrollo de tratamientos antibióticos, por el desarrollo de tratamientos quirúrgicos, por el mejor rendimiento de la virulencia y la bacteriología de los diferentes gérmenes, pero fíjese que sigue siendo un motivo importante de mortalidad. Se mueren más los niños que sufren de artritis sépticas que de osteomielitis. Así que vamos a hablar un poco más de la diferencia entre cada una de ellas. También de morbilidad, sobre todo las artritis sépticas producen ciertas complicaciones importantes, entonces vamos a hablar también un poco más de ellas adelante. Y una cosa que no podemos olvidar que es el impacto en el sistema de salud. Claramente como son infecciones graves, generalmente necesitan días prolongados de infección, entonces podemos ver como es mucho mayor en la osteomielitis, también en las celulitis abscedadas, pero pues hay todo un espectro de comportamientos clínicos en eso. Vamos a hablar del triángulo de las infecciones esqueléticas. Se le dice triángulo porque tiene que evaluar la relación que hay entre hospedero, bacterias y ambiente y lo vamos a enfocar rápidamente cada uno de ellos. Muchas de las cosas que nos llaman la atención en las infecciones musculoesqueléticas es que aunque sí hay factores de riesgo descritos en pacientes con inmunocompromiso, con ciertas condiciones clínicas, la inmensa mayoría de nuestros pacientes con infecciones musculoesqueléticas, niños, son sanos, ¿sí? O sea que tienen un sistema inmune competente. Y eso hay que tenerlo muy claro. Les decía que hay comorbilidades que si se acumulan, pues pueden aumentar el riesgo. En nuestro medio las más frecuentes son la malnutrición, la diabetes, la obesidad, pero muchos de esos factores de riesgo pues son modificables, entonces hay que tener en cuenta este tipo de acciones. Es muy importante también hablar de que es mucho más frecuente la afectación en niños
menores de 2 años. Es decir, que esta población es vulnerable, seguramente habrá algo biológico, algo anatómico, algo puntual que los hace más susceptibles, sobre todo a la artritis séptica, como ustedes pueden ver ahí en esta gráfica. A medida que pasa el tiempo, a medida que son más grandes, es menos frecuente la artritis séptica y se va comportando mucho más similar a la frecuencia en la osteomielitis. Quiere decir que cuando estemos hablando de infecciones musculoesqueléticas en los niños menores de 2 años, pues tenemos que enfocarnos principalmente a descartar la artritis séptica sin olvidar la osteomielitis, pero a medida que va creciendo el niño, pues se va haciendo casi equiparable su frecuencia. Hablando de la microbiología de los gérmenes, pues tenemos que enfocarnos principalmente en el Staphylococcus aureus. Y es que a medida que han pasado los años, pues se ha ido conociendo más el comportamiento, sus factores de virulencia, cómo reacciona el cuerpo a las diferentes amenazas que plantea este microorganismo. Antes, cuando a mí me enseñaban infecciones musculoesqueléticas y artritis séptica y todo, pues había mucho énfasis en diferenciar cuáles son los diferentes microorganismos que afectan según el grupo de edad. Bueno, pues es cada vez más aceptado que el Staphylococcus aureus es el principal causante en cualquier grupo de edad, en todos los grupos de edad. Lo que pasa es que cada grupo de edad pues podría tener su salvedad, pero es el principal causante, oigas bien, en todos los grupos de edad. La preocupación actual pues es y el más taquillero, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero no podemos olvidar que el Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad es muy importante su participación y en su inmensa mayoría. Claro que también hay resistentes adquiridos en la comunidad y esa es una de las preocupaciones principales, pero básicamente vamos a enfocarnos en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es donde más tenemos datos interesantes. Tiene unos factores de diferencia muy importantes. Digamos que en esta imagen que ustedes ven ahí es cómo haría el cuerpo una reacción inflamatoria, una respuesta inmunológica muy primitiva, en donde los macrófagos, los polimorfonucleares neutrófilos, intentan desarrollar como una red de fibrina, una red que intenta atrapar ese microorganismo. Lo que pasa es que el Staphylococcus aureus, con su leucocidina, con su estafiloquinasa, con su, también tiene ciertas bacterias, ciertas proteínas líticas que son capaces de degradar ciertos componentes de esa respuesta inflamatoria que es muy primitiva, esa respuesta inmunológica, y eso le permite no solo producir abscesos que facilitan su acción en el hospedero, sino que también tiene unos mecanismos de virulencia muy interesantes que facilitan su diseminación. No vamos a profundizar tanto en eso. Quien esté interesado les puedo compartir una de esas referencias que es del 2006, que habla de los mecanismos específicamente para infección osteomuscular. Entonces aquí les hablaba de esos mecanismos, tiene esa coagulasa que lo que permite es romper esa red y facilitar su diseminación. Bueno, ¿lo que otros microorganismos? Pues tenemos el estreptococo, ¿sí? Sobre todo el estreptococo piógenes, pues también puede causar hasta la mitad de las infecciones musculoesqueléticas dependiendo del grupo de edad y dependiendo de la serie. El Haemophilus influenzae tipo E definitivamente ya no es tan protagonista. Antes se consideraba que los pacientes menores de 2 y de 4 meses eran los más afectados por este germen, pero pues gracias a los esquemas de vacunación es casi nula su participación. Pseudomonas aeruginosa es cada vez una preocupación. Siempre pensamos en ella porque son infecciones muy agresivas, pero esta se ha descrito característicamente en las lesiones cuando hay punciones en los pies. El estafilococo epidermis o los coagulasa negativos, pues que contaminan implantes que usamos en cirugía ortopédica. Esto no es tan frecuente en niños, pero pues, también nosotros como ortopedistas los tenemos en mente, ya que el niño que se ha intervenido quirúrgicamente, que tenga un implante y que consulte urgencias por algún cuadro de infección, pues tocaría sospechar en este germen.
La Quinquegae cada vez está más conocida, cada vez somos conscientes de que es muy importante su papel en las infecciones musculoesqueléticas, especialmente en los niños menores de 4 años. Cada vez se conoce mejor su bacteriología, cómo se comporta, cuáles son sus mecanismos de virulencia, y cada vez hay pruebas más fáciles para hacer su diagnóstico rápido. En nuestro medio no están disponibles, son medios de cultivo muy exigentes, pero pues cada vez se reconoce más como una de sus causas. Como les insisto, principalmente en menores de 4 años. En los adolescentes con vida sexual activa, no olvidar la artritis gonocócica. Tampoco perder de vista a aquellos niños que pueden ser víctimas de maltrato infantil y que pueden ser siendo maltratados sexualmente, pueden también cursar con infecciones por Neisseria gonorrhoeae, que también puede ser en niños que no sean adolescentes. En cuanto a otras circunstancias más específicas como los anaerobios, los gérmenes no capsulados, la tuberculosis, las bacterias tuberculosas, pues hay que tenerlas en la mente, pero no son tan frecuentes en nuestro medio. Esta es una imagen de un reporte de caso que publicó el Servicio de Ortopedia de la Universidad Nacional. Se llama un ectima gangrenoso, es causado por Pseudomonas aeruginosa. Esto es en un niño de 2 meses. Llama la atención pues que estos niños no caminan y pudo haber sido por una lesión por punción, como les mencionaba hace un momento. El otro componente del triángulo pues es el ambiente. Esto es más importante sobre todo de los que nos encargamos del tratamiento quirúrgico de los pacientes pediátricos, porque controlamos básicamente el ambiente dentro del quirófano. Lo hacemos pues con profilaxis antibiótica y sobre todo con cómo es nuestro comportamiento en el quirófano y cómo controlamos para intentar que el tiempo quirúrgico sea lo menor posible. Vamos a hacer unas consideraciones muy importantes sobre osteomielitis y sobre artritis séptica por separado, porque creo que es importante las tengamos claras. En cuanto a la osteomielitis, pues es, como les decía, mucho más frecuente en la primera década de la vida, pero no tanto como la artritis séptica. Afecta en general más a los niños que a las niñas. Y una de las causas, como vamos a ver más adelante, es la alta vascularidad del esqueleto que está en desarrollo. El esqueleto en crecimiento tiene una vascularidad muy importante en sus metáfisis, que en los estadios más tempranos también está presente en las epífisis. Eso es lo que intento mostrarles con este esquema, en donde a mano izquierda vemos un fémur proximal que cuando no está tan maduro, esto es sobre todo antes de los 2 años, esas arterias que van desde la metáfisis también pueden pasar hasta la epífisis. Recordemos que la epífisis es realmente dentro de la articulación. A medida que el niño va creciendo, pues se van desarrollando núcleos secundarios de osificación que tienen su vascularidad aparte, entonces se forma con una barrera mecánica y eso desde el punto de vista clínico es importante tenerlo en cuenta. Entonces en estos menores de 2 meses es mucho más frecuente y muy probablemente es una de las razones por qué es más frecuente la artritis séptica, porque hay osteomielitis concomitante con artritis séptica. Como la metáfisis, está comunicada con la epífisis, pues puede compartir, por decirlo de alguna forma, siembras bacteriológicas que pueden drenar directamente a la articulación. Entonces es mucho más frecuente que haya infecciones concomitantes de osteomielitis y de artritis séptica y que tengan múltiples focos las infecciones en los menores de 2 meses. ¿Cuáles factores de riesgo están descritos? Puede ser prematuro, ya habíamos hablado de la diabetes, la enfermedad renal crónica, ciertas hemoglobinopatías, enfermedades del grupo de artritis idiopática juvenil, la coinfección por varicela y pacientes con inmunocompromiso. Está descrito también dentro de esos factores la anemia de células falciformes, pero pues es sobre todo para tener en consideración que son afectados generalmente por gérmenes como la salmonela, pero de todos modos es mucho más frecuente el estafilococo aureus. Entonces, ¿qué pasa con la osteomielitis? Nosotros todo el tiempo tenemos episodios de bacteremia, ¿no? Ustedes bien saben que hasta lavándose los dientes uno puede tener episodios en donde pues hay bacterias tanto aerobias como anaerobias en la sangre, solo que pues en la inmensa mayoría pues nuestro sistema inmune es capaz de contrarrestar eso y no genera una respuesta inflamatoria muy grave. Pero bueno, planto el contexto de ese esquema
en la parte superior derecha, donde podría haber un trauma, digamos leve, no suficiente como para fracturar un hueso, pero sí para inflamarlo, para generar dolor en el niño. El niño se golpea en un segmento y esa metáfisis, pues se inflama. Eso genera un flujo pues lento, y ese flujo lento y turbulento que ocurre entre esa unión entre las arteriolas y los sinusoides puede estimular que haya extravasación de bacterias, de esos episodios de bacteremia, y se alojan en la metáfisis. Entonces eso, pasan minutos y las horas, esa reacción inflamatoria lo que va a producir es necrosis de osteoblastos, quiere decir que se va a dejar de producir hueso, y la activación de los osteoclastos, quiere decir que se empieza a resorber el hueso. Y eso va a producir trombosis, exudado, o sea, pus, y esos abscesos que generalmente empiezan dentro del hueso, después se drenan cuando afectan la cortical, y dependiendo de su localización, drenan o hacia las articulaciones, en el caso de las metáfisis intraarticulares que les mencionaba hace un momento, o a abscesos superiósticos, pues que van a drenar a la extremidad, digamos. Entonces esa es la imagen de la epífisis y su metáfisis con su respectiva circulación arterial, pero pues, si nos enfocamos un poco más, vemos que en la metáfisis hay sinusoides, que es donde generalmente se produce esa extravasación de bacterias. Y cuando se reproduce toda esa colonia y hay una reacción inflamatoria suficiente, se forma ese absceso que posteriormente va a drenar al espacio superióstico una vez haya afectado la cortical. No todos los abscesos drenan al espacio superióstico, todo depende del momento en que hagamos el diagnóstico. Rápidamente de la osteomielitis crónica, que claramente no es la más frecuente, a veces se pueden ver enfrentados ustedes en sus servicios de urgencias, porque así como todas las enfermedades crónicas también se pueden agudizar, y pues es el resultado de una alteración también de la irrigación de la cortical, y pues es una secuela de la de la osteomielitis aguda que no fue tratada de forma completa. Entonces eso producciones características que son el secuestro, que habla de una necrosis del hueso, y un involucro, que habla de una reacción perióstica alrededor de ese hueso nuevo para intentar controlar la alteración, y generalmente son candidatos a tratamientos tanto médicos como quirúrgicos un poco más agresivos, siempre intentando ser lo menos traumático y pensando en reconstrucción. Ni hablar de la osteomielitis subaguda, que es la más rara de todas. Generalmente se produce cuando hay osteomielitis agudas que son tratadas parcialmente, entonces tiene que ver con de pronto gérmenes de menor virulencia o antibióticos dados de forma no adecuada. Entonces la infección queda tratada de forma parcial y puede producir diferentes tipos de lesiones, y el problema es que su clínica y sus laboratorios pues son muy inespecíficos, y las radiografías, eso sí, siempre tienen cambios. Entonces también necesitan un tratamiento tanto médico como quirúrgico especial, en lo que no voy a profundizar. En la osteomielitis pues tenemos las localizaciones, ya les hablaba que es mucho más frecuente en las metáfisis, ¿no? Entonces allí es donde empieza ese problema desde el punto de vista fisiopatológico, y pues las metáfisis más afectadas en su orden son las que están alrededor de la rodilla, o sea, distal en el fémur y proximal en la tibia, en el hombro, o sea, en la metáfisis proximal del húmero, seguidas de forma mucho menos frecuente, distal en el peroné, distal en el radio y distal en el cúbito. Listo, miren que es mucho más frecuente en las extremidades inferiores. Entonces, muchas de las complicaciones de las que vamos a hablar ahorita son mucho más frecuentes porque son en lesiones de extremidades inferiores. De todos modos, también hay en otros tipos de huesos no necesariamente que sean largos. Entonces también se puede afectar la pelvis, también se puede afectar el calcáneo, y mucho más raro el astrágalo o los metatarsianos. Y de forma muy extraordinaria, no solo las metáfisis, sino las epífisis de los huesos largos. Ahora, consideraciones específicas de la artritis séptica. Es una emergencia quirúrgica, o sea, es una urgencia generalmente vital desde el punto de vista quirúrgico para nosotros los ortopedistas, porque puede ser no solo devastadora porque daña mucho la función y daña mucho el cartílago, sino que también el paciente puede morirse por tener esa infección.
Ya les decía que es mucho más frecuente en los niños menores de 2 años, es muy frecuente en nuestra consulta, en nuestros servicios de urgencias. Ni hablar del servicio de urgencias del Hospital de la Misericordia. Entonces también es por una bacteremia, la inmensa mayoría de las artritis, pero también se puede por inoculación directa, o sea, por ejemplo, un elemento punzante que accidentalmente se comunique con la articulación y pues inocule allí directamente la bacteria, o como les decía, adyacentes a las osteomielitis, sobre todo en aquellas metáfisis que pueden ser intraarticulares en los menores de 2 meses. Entonces también llega la bacteria a este espacio, las células sinoviales empiezan a generar toda una respuesta inflamatoria que es mediada generalmente por la interleuquina 1 y la interleuquina 6, pero hay toda una serie de proteínas y enzimas que lo que van a hacer es, junto con pues, todos los factores de virulencia de las bacterias, dañar el cartílago. Entonces el cartílago, que ustedes bien saben que su principal componente es el agua, pero esa agua se queda allí porque hay proteoglucanos en esa matriz extracelular que ayuda a tener un ambiente hidrofílico, pues esos proteoglucanos se empiezan a dañar aproximadamente a las 4 horas de haber iniciado esa respuesta inflamatoria localizada dentro de la articulación. Quiere decir que por ahí a las 8 horas ya la afectación del cartílago macroscópicamente es evidente. Entonces, mientras más rápido encontremos, pues más rápido evitamos el daño del cartílago. Entonces se forma un exudado, ¿sí? Pus, o un aumento, un cambio en el volumen articular. Esto porque aumenta el contenido del líquido sinovial y es lo que se ve clínicamente. Entonces es muy importante de aquí tener el mensaje que en las articulaciones que esto es evidente, como en la rodilla, pues es mucho más fácil de diagnosticarlo. Cuando es en la cadera, ya vamos a ver que hay que tener en cuenta otras cosas, pero es donde son más frecuentes estas alteraciones. Hay factores de mal pronóstico, ya hablaba del ser prematuros, la prematuridad, los menores de 6 meses, por ese componente biológico y celular y de vascularidad que tienen las epífisis, que se pueden ver muy afectadas. Cuando se afectan las epífisis no hay adecuados núcleos secundarios de osificación y eso puede producir cambios y complicaciones muy severas. Cuando nos demoramos en el tratamiento y las luxaciones sépticas, sobre todo hablando de la cadera, quiere decir que son caderas sanas, pero que por su infección quedan inestables y se luxan. También la osteomielitis concomitante porque es mucho más frecuente en los niños pequeños. ¿Dónde se localiza? Les hablaba que es muy frecuente en la cadera y muy frecuente en la rodilla. De menos importancia, pero siempre hay que tenerlas en mente, el tobillo, el codo, la muñeca, rara vez en el hombro, pero cuando es en el hombro generalmente es concomitantes, o sea, son osteomielitis proximales del húmero que drenan la articulación del hombro. Esto es muy frecuente en los recién nacidos. Entonces les mencionaba cuáles son las más frecuentes concomitantes, o sea, esa combinación de artritis séptica con osteomielitis en la rodilla, seguido de la cadera, el tobillo y el hombro. Esto es porque, como les digo, son, como ustedes pueden ver en el esquema, son metáfisis que son intraarticulares. Entonces, cuando la osteomielitis drena a ese espacio superióstico y rompe el periósteo, pues drena directamente a la articulación y de esa forma es que se producen las artritis sépticas con concomitancia de osteomielitis. En la clínica, pues es muy importante que las podamos diferenciar porque tienen, claro, tienen cosas en común como el dolor, la fiebre, los signos vitales se alteran generalmente, incluso cuando no son pacientes con tanto compromiso clínico, generalmente tienen taquicardia. Obviamente hay campos inflamatorios, pues eso es casi obvio. Muchos de ellos tienen antecedentes de traumas que son leves, o sea, traumas lo suficiente para inflamar la metáfisis, pero no con la suficiente energía para fracturar el hueso. Siempre tenemos que interrogar cómo son los antecedentes de inmunización de ese paciente y si ha tomado antibióticos, por ejemplo, por focos en otra parte. En nuestro medio es muy frecuente que son niños que son diagnosticados inicialmente como una celulitis, les dan antibióticos orales o incluso intravenosos que no son los esquemas adecuados o por lo menos no con la duración ideal y pueden entonces ser tratados parcialmente
o puede enmascarar ciertas características clínicas. Entonces, ¿cómo vemos la osteomielitis clínicamente? Generalmente son niños que tienen cojera, muchos tienen fiebre y el dolor óseo. Fiebre sumada a dolor óseo quiere decir que el niño puede localizar muy bien el punto donde le duele, sobre todo en los niños que son, preescolares. Estos niños son capaces de decir, me duele acá, me duele, señalan con un dedo dónde es el dolor. Y si el niño localiza muy bien el dolor, sobre todo si es cerca de una metáfisis y además tiene fiebre, lo más probable es que tenga una osteomielitis. Uno de los mensajes más importantes que necesitamos que ustedes tengan en la mente es que cualquier celulitis, pero especialmente una celulitis abscedada, es una osteomielitis hasta que usted logre demostrar lo contrario. Digamos que si eso es en un segmento de una extremidad donde es la diáfisis del hueso largo, pues esa probabilidad es menor, pero usted también está obligado a descartar esa osteomielitis. Si es en una metáfisis, con mucha mayor razón, tiene que usted descartar que sea una osteomielitis. Bueno, la artritis séptica, ¿cómo se ve diferente a la osteomielitis? Generalmente son pacientes con un estado mucho más comprometido, se ven más tóxicos, se ven más malitos. ¿Listo? Tienen no tanto cojera o una limitación funcional que es mucho más importante. Entonces se producen cuadros que llamamos de pseudoparálisis. O sea, el niño no solo no mueve voluntariamente su extremidad que esté afectada, sino que además no permite por ningún motivo que el examinador se acerque para mover esa articulación que esté afectada. Y entonces asume posiciones antálgicas. En la cadera, que es la más frecuente de las artritis sépticas, la posición antálgica típica es en flexión, ave de abducción y rotación externa, porque así relajan las fibras de la cápsula articular de la cadera, o sea, para darle más espacio. En la rodilla, pues es en flexión, ¿listo? Entonces, estas son las posiciones antálgicas más frecuentes. Ahora, clínicamente, esa osteomielitis, ¿cómo se ve? Mire que se ve mucho más eritematosa, una piel mucho más brillante, va a ser con calor también, y el paciente pues va a saber localizar muy bien en el punto de la metáfisis. Mire que hay una lesión en la piel que puede ser la causa de la diseminación de la infección o puede ser también una consecuencia. ¿Y cómo se ve la artritis séptica? Pues miren ustedes esta rodilla con un derrame articular que es evidente, y en esa contractura en flexión, esa posición antálgica de que les hablaba. Entonces miren cómo se ve una comparada con la otra. Entonces la artritis séptica pues afecta mucho más la articulación, obviamente la osteomielitis es más en las metáfisis, en este caso sería la metáfisis proximal de la tibia, y mire que la artritis séptica generalmente no produce eritema, como sí lo puede producir una osteomielitis. Por eso es que les digo que una celulitis que pueda estar con absceso o no, pues lo primero que tenemos que mirar es que no sea una osteomielitis aguda. Entonces esa es la parte clínica. La parte paraclínica es súper clave porque nos orienta para poder diagnosticar además en conjunto todas estas lesiones. También tiene un comportamiento diferente dependiendo de si es osteomielitis o artritis séptica, pero siempre pedimos estos exámenes: hemograma, velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva. Estos tres son de rutina, siempre se tienen que pedir. La BSG últimamente está muy entrada en desuso, pero voy a intentar explicarles en los próximos minutos por qué es importante que tengamos la BSG, porque sí nos da unos datos muy importantes. Entonces, al inicio, la osteomielitis pues, va a producir un hemograma que es normal, fíjense que puede ser hasta el 50% de los casos. Si comparamos con la artritis séptica, generalmente estos pacientes pues, tienen una reacción inflamatoria sistémica más importante, entonces de los de artritis séptica casi todos van a tener leucocitosis y casi todos van a tener neutrofilia. La BSG, la velocidad de sedimentación globular, es muy frecuente que se eleve en los pacientes con osteomielitis, es muy frecuente. Lo que pasa es que para que se eleve, pues tienen que pasar varios días, hasta 3-5 días, precisamente por el comportamiento que tiene el fibrinógeno en el suero, que es el que produce que los glóbulos rojos se aglutinen de una forma más agresiva. Entonces, tienen que pasar varios días.
pero cuando es mayor de 20 milímetros por hora, pues es muy diciente de que puede ser una osteomielitis. En la artritis séptica no tiene tanto valor, pero es importante, ya les voy a explicar por qué. En las primeras horas generalmente es normal, pero les voy a explicar por qué de todos modos, a pesar de ese dato, es importante tenerlo. La proteína C reactiva, pues cuando es mayor de 20, es mucho más específica de infección bacteriana, es lo que muestran los diferentes estudios. Esto no dice en qué segmento, sí, pero pues obviamente usted en el contexto clínico, si tiene un paciente con dolor óseo, con dolor en articulación, que ha tenido fiebre y que además tiene una PCR de más de 20, pues lo más probable es que tenga una infección musculoesquelética por bacterias, ¿cierto? Muchos de estos pacientes ya a las 6 horas ya tienen una PCR positiva muy positiva. Lo mismo pasa con la artritis séptica. Muchos aumentan de los pacientes con artritis séptica, aumentan la PCR muy rápido, incluso antes de su pico, que generalmente son 48 horas, los puede aumentar en un día y medio. Ya en un examen de más alto turniquet, que es la procalcitonina, pues es muy sensible para infección bacteriana, muy sensible y muy específica. Lo mismo, no nos habla del segmento que esté afectado por la bacteria, pero sí nos ayuda en ciertos contextos a diferenciar entre una reacción inflamatoria, por ejemplo, una reacción inflamatoria secundaria a una infección, y especialmente si esa infección pensamos que puede ser por un virus o por una bacteria. Les pongo un ejemplo de la miositis. La miositis, o sea, la inflamación infecciosa de los compartimentos musculares generalmente es viral, pero si tenemos una procalcitonina aumentada positiva, pues nos habla de que esa causa puede ser más por bacterias que por virus. Los hemocultivos y los cultivos de secreción tienen un rendimiento muy extraño porque no son gol estándar y puede tener incluso hasta un porcentaje de 60-70% de que son negativos, así usted esté cultivando pus en la pus, por ejemplo en el cultivo de secreción. Los hemocultivos, pues al ser tomados del torrente, pues, y pensando en que fisiopatológicamente son problemas de bacteremia, pues también pueden tener esos cambios biológicos que podrían explicarse en ese rendimiento. Los hemocultivos en teoría deben ser tomados cuando el paciente tiene fiebre, que es cuando más bacteremia hay, y los cultivos de secreción pueden ser negativos porque algunas veces las reacciones inflamatorias pueden ser no solo porque esté completamente la bacteria, que sería necesario para poderla cultivar, sino porque pueden haber fragmentos de esa bacteria, así epítopes o fragmentos proteicos de esa bacteria, suficientes para generar una reacción inflamatoria muy severa y por ende producción de pus, de un exudado, pero que no sean suficientes para tener un cultivo positivo. Eso biológicamente puede ser plausible. O lo otro es pues que sean bacterias que no son fácilmente cultivables. Ya hablábamos de la Shigella shingai, que no se puede cultivar fácilmente. Lo más importante de estos paraclínicos es que los sepamos interpretar y que los sepamos usar, porque además nos sirven como testigos para el seguimiento. Entonces, la BSG y la PCR y el hemograma son tomados el día que llega el paciente a urgencias, porque al clínico y al cirujano en 2, 3, 4 días le van a servir como un testigo de cómo avanza su paciente. El seguimiento debe ser mínimo cada 48 horas. Digo mínimo porque es el espacio mínimo que debe haber entre un control y el otro. ¿Esto por qué? Porque la PCR especialmente, como les decía, tiene su pico a las 48 horas. Si tomamos, como he visto en muchos hospitales, incluso universitarios de este país, si tomamos una PCR cada 12 horas, cada 24 horas, estamos perdiendo la chuzada de ese paciente, estamos perdiendo la muestra y todos son conscientes que hay ciertos pacientes pediátricos donde tomar muestras de sangre periférica es súper raro y súper difícil. Entonces necesitamos tomas muy racionales. Si la tomamos cada 24 horas, no vamos a poder detectar ese pico de la PCR, entonces esa interpretación de la PCR se va a ver viciada, se va a ver sesgada. Quiere decir que si usted toma una PCR al ingreso y le sale positiva, y en un día después, por ejemplo, usted toma una nueva PCR, esa PCR no ha llegado a su pico muy probablemente y usted va a interpretar como que el paciente todavía no está
en esa reacción inflamatoria sistémica que usted está intentando demostrar. Entonces, con una separación mínima entre cada toma de 48 horas. Esa es la importancia de hacer el seguimiento cada 48 horas, lo mismo de la BSG, porque la BSG nos va a ayudar a construir valores predictivos positivos, que es lo que les voy a mostrar en este momento. El doctor Mininder Kocher es un ortopedista pediátrico del Hospital de Niños de Boston y él pues diseñó un protocolo para poder distinguir entre la artritis séptica de cadera, que les decía es la más frecuente, y el trastorno inflamatorio en preescolares más frecuente de la cadera, que se llama sinovitis transitoria. Dicho sea de paso, la sinovitis transitoria solo existe en la cadera, no hay sinovitis transitoria en la rodilla, no hay sinovitis transitoria en otra articulación que no sea la cadera. Entonces, ellos buscaron cómo encontrar cuál es la diferencia en clínica y paraclínica entre los niños que tienen esa sinovitis transitoria, que es muy frecuente, y los niños que tienen una artritis séptica, pues porque necesitaría un tratamiento quirúrgico, un tratamiento antibiótico urgentes. Por ende, el resultado de ese estudio, que fue en 1999, le produce unos que llamamos los criterios de Kocher. Esos criterios de Kocher son estos que ustedes ven en la lista. Una fiebre mayor de 38.5 grados centígrados, la imposibilidad para apoyar la extremidad del lado que esté afectado, obviamente, una leucocitosis de más de 12.000 células por milímetro cúbico y una BSG de más de 40 milímetros por hora. Entonces, a nosotros los criterios de Kocher nos sirven para construir ese valor predictivo positivo. O sea, la probabilidad de que ese paciente sí tenga la artritis séptica y no una sinovitis transitoria. Más adelante le sumaron la PCR de más de 20. ¿Se acuerda que hablábamos esa PCR de más de 20 en la diapositiva anterior? Entonces, esa PCR de más de 20, que no hace parte de los típicos criterios de Kocher, pues también nos ayudan a orientar. La construcción de los criterios de Kocher, sobre todo en pacientes en los que se sospecha artritis séptica de cadera, es súper importante para que nosotros podamos construir ese valor predictivo positivo. Entonces, ¿cómo se comporta eso? Pues encontraron los diseñadores del estudio, los investigadores, que cuando el niño no tiene ninguno de los criterios, la probabilidad en que es casi cero. Pero cuando va sumando esos criterios y tiene 4, por ejemplo, pues la probabilidad es del 99.6% de que tenga una artritis séptica. O sea que nosotros con base en ese valor predictivo positivo podemos construir un manejo, determinar si el paciente va a necesitar una observación, si el paciente se va a ir para la casa o si peor aún el paciente lo más probable es que tenga una artritis séptica y tiene que ir a un quirófano en ese preciso instante. Ellos mismos intentaron validarlo unos años más adelante y encontraron un rendimiento diferente, pero se comporta igual. O sea, mientras más criterios de Kocher tenga usted en su lista, pues hay más probabilidad de que su paciente tenga una artritis séptica de cadera y no una sinovitis transitoria. Esa es la importancia de la BSG. Entonces, siempre tienen que pedir BSG. Esto se ha intentado validar para
es donde más hay discusiones en el estudio imagenológico de las infecciones. Entonces vamos a intentar dejar mensajes muy claros. Lo más importante es que la toma de imágenes no debe retrasar el tratamiento. ¿Listo? Entonces, en urgencias, ¿qué pedimos siempre? Las radiografías. De entrada, la radiografía generalmente se pide para descartar fracturas que puedan explicar los síntomas del paciente, para descartar, por ejemplo, signos de maltrato infantil, ¿listo? Pero casi nunca para encontrar signos de infección en el hueso, porque sobre todo la osteomielitis se demora muchos días en producir cambios en el hueso. Entonces, por ejemplo, en esa imagen que ustedes ven ahí, hay un fémur, una radiografía de fémur proximal. Voy a ver si puedo activar el puntero. Perfecto. Aquí vemos un fémur proximal donde hay un apolillamiento en la metáfisis proximal cerca del trocánter menor, y esos son cambios por osteomielitis. Lo mismo aquí ustedes ven apolillamiento cerca del trocánter menor. Eso es un cambio, pero que requiere más de 10 días para notarlo. Entonces la radiografía se pide no para diagnosticar la infección, como sí para descartar alteraciones de trauma. Esta es una linda discusión con la ecografía, el ultrasonido, porque en los hospitales donde yo tengo la oportunidad de ir, piden a cualquier niño que tenga un dolor, una coxalgia, una gonalgia, cualquier cojera, se gana su ultrasonido de cadera. Pues resulta que en la literatura dicen que es muy específica y que es muy sensible. Pero ojo con esa interpretación, porque es muy específica y muy sensible para diagnosticar derrame articular, o sea, un aumento en el volumen del líquido sinovial, pero no le dice a usted por qué es el aumento en ese líquido sinovial. Yo les hablaba de la artritis séptica comparada con la sinovitis transitoria. La sinovitis transitoria y la artritis séptica tienen el mismo comportamiento en la ecografía porque aumenta el volumen articular. Entonces, mi recomendación es que no la pidan de forma rutinaria, porque eso demora la valoración por el especialista, eso demora el tratamiento, a menos que ustedes estén en un contexto donde el que toma la ecografía puede, guiado por esa ecografía, tomar una muestra del líquido sinovial. Eso sí haría la diferencia. Pero por Dios, les sugiero que no la tomen de forma rutinaria, especialmente en la cadera, pero además en la rodilla, porque también veo que piden ecografías todo el tiempo de la rodilla, pero no sirve de nada porque el derrame articular se ve clínicamente, es muy evidente el derrame articular. Lo que pasa es que toca examinar al niño, ¿sí? Entonces este es otro de los mensajes para mí muy importantes y que generalmente se lo extiendo no solo a mis estudiantes de pregrado, sino a mis residentes. El niño se tiene que examinar, así al niño le duela, ¿sí? Porque si tenemos una fractura, si tenemos una infección, pues nosotros tenemos que identificar bien cuál es el segmento afectado. Y esa es la razón de por qué muchas veces en los servicios de urgencias, cuando un niño tiene un trauma en la muñeca y le duele la muñeca, ¿listo? Pues terminan pidiéndole radiografía de clavícula, radiografía del hombro, radiografía del brazo, radiografía del codo, radiografía del antebrazo y no de la muñeca. Entonces, por favor, el niño se examina muy bien para poder identificar dónde está la alteración y así ampliar el estudio diagnóstico. Entonces, por favor, si el problema es en la rodilla, me le piden radiografía de la rodilla. Si el problema es en la muñeca, me le piden radiografía de la muñeca. Si el problema es en la diáfisis de los huesos largos, pues el segmento respectivo y así sucesivamente, por favor. ¿Listo? Entonces, miren, les voy a hablar del gol estándar para diagnóstico de infecciones musculoesqueléticas, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética es la más específica y la más sensible para diagnosticar infecciones. No por eso quiere decir que se deba tomar de forma rutinaria, no, porque en nuestro medio pues es muy costosa y en muchos de nuestros hospitales no está disponible de forma tan fácil. En la Misericordia hay hasta hace más bien pocos años un resonador, pero hace 2 años para atrás no lo teníamos. En hospital, imagínense en los otros hospitales donde puede ser mucho más difícil, ni hablar si estamos en una zona rural. Entonces la resonancia, aunque es el estándar de oro de las imágenes diagnósticas, pues no se debe pedir de forma rutinaria y la razón es esta. Ustedes ven acá una radiografía de tobillo, listo, que no tiene muchos cambios, pero el paciente pues seguramente tenía su clínica de infección y cuando toman una resonancia pues se ve toda una serie de abscesos metafisiarios distales en la tibia que diagnostica la osteomielitis.
Lo mismo aquí en esta misma, pero son otros cortes donde se ve en el corte frontal y en el corte axial, cómo se ve la acumulación aquí superióstica en la parte anterior y lateral, y aquí el absceso superióstico en la parte más distal de la metáfisis distal. Lo mismo en este ejemplo, que es una radiografía de la rodilla, no tiene tantos cambios, pero por la clínica del paciente, pues deciden tomar una resonancia y encuentran ese absceso metafisiario en la parte lateral del fémur. Entonces, la resonancia, que para mí es muy importante que quede el mensaje, a veces la usamos para hacer seguimientos, no siempre las pedimos de entrada, rara vez hacemos el diagnóstico gracias a la resonancia, pero no se debe pedir de entrada y generalmente se hace cuando hacemos seguimientos. Ni hablar de la gamografía, pues porque cuando hablamos de la resonancia ya es mucho más útil la resonancia. La gamografía ósea se usa sobre todo cuando son multifocales, que podemos mostrar los diferentes segmentos para no tener que tomar una resonancia del húmero proximal, resonancia de la rodilla, resonancia del tobillo, no, sino que en una sola imagen podemos ver todo el segmento corporal. Ahora, no se pide tampoco entrada porque es específica, pero no es sensible. O sea, habla de una inflamación, pero no de la causa de la inflamación. Las tomografías solo las usamos para planeamientos quirúrgicos en osteomielitis crónica, entonces no es tan útil. El diagnóstico, el gold estándar, se llama artrocentesis. Ustedes ven ahí una imagen cómo tomamos la muestra de líquido sinovial de una rodilla. Obviamente esto se hace bajo anestesia y así podemos tomar ese líquido y analizarlo desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de su aspecto. Si el aspecto obviamente es como de pus, pues obviamente se hace el diagnóstico de la artritis séptica y hacemos un tratamiento quirúrgico, un drenaje donde abrimos la articulación y la lavamos muy bien. Listo, también se altera la filancia, que es como la viscosidad, y hacemos una muestra para enviar a un citoquímico que también nos orienta mucho. Y se lleva eso a un GRAM, se lleva a un cultivo y a un antibiograma, esperando que se pueda aislar el germen y poder identificar su sensibilidad a los diferentes tratamientos. Entonces, les hablaba del citoquímico, cuando en el citoquímico está una descripción de leucocitos, más de 50.000 células por mililitro, pues es mucho más sugestivo de una artritis séptica comparado con los otros, y si hay más del 75% de esos leucocitos son polimorfonucleares neutrófilos. Antes se pedía una glucosa para comparar la glucosa basal con la glucosa del líquido sinovial, pero ya no se hace porque no es tan específica ni tan sensible. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Pues mire, de osteomielitis ya hablamos todos estos, ¿no? La celulitis, las fracturas, las neoplasias. De la artritis séptica ya les hablé de la sinovitis transitoria, las bursitis piógenas y las artritis, digamos, reactivas, o las que se pueden presentar. Mire que siempre está la neoplasia, porque la neoplasia, ustedes bien saben, sobre todo las leucemias, uno de sus síntomas más frecuentes es dolor musculoesquelético, entonces siempre tiene que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. El tratamiento médico es uno de los más importantes y creo que aquí está el mensaje central de esta charla, porque hay varias consideraciones. Necesitamos tener en cuenta siempre un tratamiento antibiótico empírico, porque para poder aislar el germen, pues nos podemos demorar 2 y 3 días, que es lo que se demoran los cultivos, ¿cierto? Entonces el tratamiento empírico tiene que ir enfocado a esos gérmenes que son más frecuentes. O sea, gérmenes, un antibiótico, un espectro que cubra gram positivos. Otrora se formulaban de entrada medicamentos como la oxacilina y la cefazolina. ¿Qué ha pasado con la oxacilina y con la cefazolina? Que incluso estafilococos aureus sensibles, ¿sí? Tienen algunas sensibilidades que son intermedias a estos tipos de betalactámicos. Ni hablar del meticilino resistente, porque hay unos que son resistentes a esos betalactámicos, completamente resistentes, así no tengan esos criterios de predicción que les mencionaba hace un momento. Entonces, hoy por hoy casi todos los protocolos de infección le sugieren a usted que inicie con un medicamento que se llama clindamicina. La clindamicina es un medicamento con muy buen espectro
que afecta a la inmensa mayoría de los estafilococos aureus adquiridos en comunidad, también incluso algunos que son adquiridos en el ámbito hospitalario, y tiene muy buena penetración al hueso y a la articulación, muy buena. Entonces es un medicamento que hoy es el de primera línea para infecciones musculoesqueléticas. Y la vancomicina, pues usted la tiene que considerar en esos pacientes en los que usted sospecha que es un estafilococo aureus meticilino resistente muy agresivo, o sea, son pacientes que clínicamente están mucho más comprometidos. Una de las discusiones es, ¿será que puedo iniciar el antibiótico antes del hemocultivo, antes del cultivo de secreción? La respuesta es que depende. Usted puede darse el tiempo de iniciar el antibiótico después de tomar las muestras, siempre y cuando el estado clínico de su paciente lo permita. Es decir, si su paciente clínicamente está muy inestable, usted está autorizado para iniciar el antibiótico. Si su paciente clínicamente está estable, pero usted está lejos de poder tomar una muestra de líquido sinovial, lejos de un ortopedista, lejos de un quirófano, pues es mejor que usted, así ese paciente esté muy estable, inicie el tratamiento antibiótico empírico. Entonces, ese es otro mensaje muy importante. El antibiótico se inicia dependiendo del estado clínico del paciente, para darle tiempo a la toma de las muestras, sea hemocultivo o muestra de la secreción. Y pues se usa un antibiótico inicialmente intrahospitalario, intravenoso, que puede llevar hasta 2 semanas, ¿listo? Después, dependiendo de la alteración, puede durar hasta 8 semanas el antibiótico, ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, mire que los protocolos nos recomiendan para la mayoría de las infecciones iniciar de entrada la clindamicina. Puede que cuando aislemos el germen, el antibiograma nos diga que la sensibilidad de ese germen es muy buena para los otros tipos de medicamentos. Entonces usted sencillamente cambia el antibiótico, ¿listo? Pero de entrada el empírico, lo ideal es que sea la clindamicina a esa dosis que ustedes ven ahí, 10 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas, que es pues es una dosis alta. ¿Sí? Una dosis de 40 miligramos kilogramo día. Y en los que usted sospecha el meticilino resistente, el estafilococcus meticilino resistente, por el compromiso clínico, pues usted usa la vancomicina a 15 miligramos kilogramo dosis también cada 6 horas, idealmente con mucho cuidado porque puede producir alteración de la función renal, y en muchos hospitales toman niveles de vancomicina en sangre para evaluar ese tratamiento. En los otros grupos, pues se adicionan otros tipos de medicamentos pensando en el espectro que puede afectar de gram negativos y de otros tipos de gérmenes que pueden afectar a ese grupo de edad, pero la inmensa mayoría, los gérmenes se pueden controlar con este esquema que les menciono aquí de clindamicina. Rápidamente, el tratamiento quirúrgico, esto es una premisa clave para nosotros, los ortopedistas, y es que los antibióticos salvan la vida, pero la cirugía salva el hueso y el cartílago. Entonces, pues dependiendo del compromiso, estos pacientes van a un drenaje quirúrgico, que es mandatorio hacer además un curetaje del hueso y un drenaje de la articulación, y además muchos requieren lavados seriados hasta que ese segmento esté completamente limpio, y eso se hace simultáneamente con el tratamiento antibiótico del paciente. ¿Cuándo damos el alta hospitalaria? Pues lo importante obviamente es que tenga una mejoría clínica, ¿sí? Entonces, cuando el paciente ya está bien, usted le salvó la vida, pues usted ya puede estar pensando en darle salida. Además, se necesita un seguimiento, ya les hablaba de los paraclínicos en el ingreso. Ese seguimiento paraclínico, usted lo hace idealmente con la PCR. Hay, digamos, dos escuelas, dos vertientes. Unos dicen que lo ideal es que la PCR esté completamente negativa para usted darle salida a su paciente. Obviamente, con un antibiótico ya les explico cómo. Y otros dicen que con que haya una disminución de la mitad con respecto al ingreso, pues ya se le podría pensar en dar salida, porque se considera que la reacción inflamatoria muestra que el proceso está controlado. Sin embargo, planteando el escenario en que, digamos, ese paciente, como llegan muchos con PCRs de 200, de 300, quiere decir que con usted teniendo una PCR en el control de 150 o de 100 ya estaría autorizado para darle salida.
pero no cualquier persona le da salida tranquilamente a un paciente con una PCR súper positiva en 100. Entonces, esa es la discusión que hay al respecto. En todo caso, usted tiene que evaluar con una PCR que vaya disminuyendo. Y obviamente, una de los ideales es que usted tenga un germen identificado. Cuando usted tiene el germen identificado, puede coordinar mejor el tratamiento antibiótico cuando va a hacer el cambio de tratamiento intravenoso, tratamiento oral, y pues usted tiene que garantizar además que el paciente tenga acceso a ese antibiótico y que se lo pueda tomar fácilmente, porque muchos de los antibióticos, por ejemplo, son no pos, entonces dicen que van y lo compran, les dan salida y resulta que el paciente nunca se toma el medicamento. Entonces es muy importante que garanticen eso porque miren que la artritis séptica debe recibir tratamiento antibiótico acorde a ese espectro mínimo por 4 semanas y la osteomielitis mínimo por 6 semanas. Hay estudios que ya sugieren que ese tiempo podría ser menos, pero hasta que eso no esté completamente dilucidado, el acuerdo es que la artritis séptica son mínimo 4 semanas y la osteomielitis mínimo 6 semanas. Nosotros desde el punto de vista ambulatorio, que muchas veces también le toca a los compañeros pediatras, evaluamos en la primera o la segunda semana con unos paraclínicos de control, evaluar que sigan negativos y además evaluar que el paciente esté tomando el antibiótico. De forma más crónica, buscamos los ortopedistas complicaciones como las que vamos a ver más adelante. Quiero compartirles un par de estudios que se hicieron en la unidad de ortopedia de la Universidad Nacional. Estos son los autores, el doctor Calixto, que es el jefe, y el doctor Castañeda, que es uno de los profesores adjuntos de la Misericordia. Ellos mostraron una serie de casos de pacientes con tromboembolismo pulmonar que además tuvieron artritis séptica. Pero es muy importante para que tengan en cuenta esto. Los pacientes eran mayores de 7 años, todos con síntomas prolongados, o sea, se demoraron en el tratamiento. PCRs altas en el ingreso, además con cultivos de estafilococcus meticilino resistente y necesitaron muchos lavados quirúrgicos. O sea, podría ser en su hipótesis, al final de esta serie de casos, que estas 5 condiciones clínicas y paraclínicas podrían aumentar la probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar secundario a una artritis séptica. Hay unos estudios que muestran que puede tener una mortalidad hasta del 50%, o sea que sería importante diagnosticarlo rápidamente. Entonces, con esa hipótesis, el doctor Castañeda el año pasado no ha publicado este estudio, pero está en ese proceso, muestra con un análisis bivariado en un estudio de casos y controles, mire cómo hay situaciones que son importantes, que son las que llevan con más probabilidad a que el niño por esa infección termine en la unidad de cuidado intensivo, que sería lindo saberlo desde el que el paciente llega, ¿cierto? Predecir que ese paciente va a necesitar un cuidado intensivo para estar mucho más encima, además eventualmente para avisarle a la UCI, ir pidiéndole una camita a ese paciente. Los pacientes que tienen más de 10 años, nosotros veíamos con mucha frecuencia que los preadolescentes reaccionaban de una forma muy agresiva con las infecciones y se ponían muy malos, se complicaban mucho. Tengo que confesarles que cuando le planteamos esta duda a un profesor de infectología pediátrica, más o menos se nos burló en la cara y pues estamos esperando publicar esto para mostrarle a ese profesor que sí teníamos más o menos razón. Mire que los niños mayores de 10 años tienen más riesgo de terminar en la UCI. También los que tienen infección por estafilococo aureus meticilino resistente y también los que tienen artritis séptica, especialmente de cadera. O sea que si usted tiene un niño mayor de 10 años que usted sospecha que está muy malo porque es una reacción, porque es una infección por estafilococo aureus meticilino resistente y además es una artritis séptica de cadera o de rodilla, pues vaya preparando la UCI para ese paciente. Entonces les decía que las complicaciones de la osteomielitis son la artritis séptica, la trombosis venosa profunda, el trombosismo pulmonar séptico, como les decía hace un momento, la sepsis, la falla orgánica y se pueden hasta morir, ¿cierto? Y hasta meningitis, ¿sí? Ya a largo plazo, pues que se cronifique la infección, fracturas, discrepancias de longitud, alteración en la marcha. Aquí vemos un ejemplo de una radiografía muy normal, ¿cierto? Diagnostican una osteomielitis proximal de tibia por la clínica del paciente y aunque está resuelta la infección, el paciente se fractura después de resuelta la infección. Eso se llama una fractura en hueso patológico.
Es una de las posibles complicaciones de la artritis séptica, la sepsis, la muerte, la falla orgánica, que se luxe, como en esta imagen que vemos acá, que haya osteonecrosis, como esta imagen que vemos acá. Cuando son en pacientes muy pequeños, mire que desaparecen las cabezas de estos fémures y eso produce una alteración mecánica muy importante en la marcha y en la forma de la cabeza. Pero también contracturas, alteración del crecimiento, destrucción articular, etcétera. No sé cómo vamos de tiempo, muestre a ver, llevamos una hora. Voy a hablar rápido de las otras infecciones. La piomiositis, que pues es la alteración del compartimiento muscular, ¿listo? Generalmente es en la extremidad superior, en el muslo. Pues la diagnosticamos además de la clínica con una resonancia porque además descartamos el compromiso óseo gracias a esa resonancia. Pero tiene unas fases también pues de inflamación, de supuración, que es donde generalmente podemos identificarla de forma clínica, y ya una fase tardía donde el paciente pues puede resultar en un choque. Mire cómo se ve el aspecto de esta piomiositis de nada de un brazo de un niño, como aquí en las resonancias se ve un compromiso muy importante por la colección en el compartimiento muscular, pero no se ve compromiso óseo. Ustedes ven aquí húmero en el corte axial y el hueso no tiene compromiso. Lo mismo acá en este corte lateral. Las infecciones en el esqueleto axial son raras, pero generalmente comprometen mucho desde el punto de vista clínico al paciente. Obviamente cuando es en los segmentos más frecuentes, que es en los segmentos bajos lumbares, pues hay dolor lumbar, puede haber también dolor abdominal y alteraciones en la marcha. Y pues producen un compromiso sistémico dependiendo de la edad. Si en los niños más pequeños, o sea que es un componente de discitis, o sea, más del espacio que hay entre vértebra y vértebra, el compromiso sistémico es mucho mayor. El compromiso del hueso como tal, de la vértebra, es más frecuente en los mayores de 8 años y no tiene tanto compromiso sistémico. Y se diagnostica pues también con una resonancia porque con la radiografía pues casi nunca se ven los cambios. Esto es un caso, un reporte de caso que también hizo el Servicio de Ortopedia Nacional, pero mostrando un mal de POT, o sea, una infección por una micobacteria tuberculosa en el esqueleto axial en una niña de 15 meses. Y la sacroilitis, que no la podemos olvidar, la sacroilitis es una de las menos frecuentes de las artritis sépticas, incluso no, la sacroilitis piógena es una de las causas menos frecuentes de sacroilitis. Generalmente es inflamatoria y secundaria a problemas reumatológicos. Es mucho más frecuente en adolescentes, también se muestra con dolor lumbar, dolor en la cadera y tiene una clínica muy inespecífica, pero cuando usted hace pruebas específicas de la sacroiliaca, como la prueba Favere de flexión, abducción y rotación externa, ¿listo? Y extensión, pues produce mucho dolor en la parte trasera. Aquí ustedes ven una resonancia, un corte axial, donde hay una inflamación en la articulación sacroiliaca derecha y está drenando, hay un absceso en la parte más anterior de esa articulación. Esto es una revisión, una serie de casos y una revisión de tema que también publicaron el Servicio de Ortopedia de la Universidad Nacional. Me imagino que casi todos conocen al doctor Enrique Vergara, que es uno de nuestros profesores más insignes. Yo les agradezco mucho por esta oportunidad. No me quiero ir sin antes recordarles nuestra iniciativa de podcast de ortopedia pediátrica, nuestro ortopedcast, que pues hemos estado trabajando duro en ella y la hemos intentado divulgar de la mejor manera. Nos invitaron en una emisora nacional, no vamos a hablar qué tan gobiernista es o no la emisora, pero es un programa que se llama La Nube, que es de emprendimiento digital, y pues hablamos de nuestra iniciativa y les gustó. Hay de todos modos varias cosas que quiero agregar, que no es magia, listo, necesita mucho esfuerzo. Aquí hay otra mentira y es que Maecha es con la intermedia, y también aquí no es ortopedcasts, sino ortopedcast, solo uno. Es una iniciativa donde consideramos que es una herramienta muy importante para aprendizaje y para enseñanza de ortopedia pediátrica. Entonces es un elemento que está pensado precisamente para nuestros estudiantes de pregrado, para nuestros médicos, para nuestros residentes de ortopedia, para nuestros pediatras, para nuestros ortopedistas pediátricos, y ha tenido muy buena acogida. Ya llevamos 17 episodios, llevamos casi 2 años trabajando en esto, nuestro canal en iVoox, en YouTube.
Ahí nos pueden encontrar también en las principales plataformas de podcast como son Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Y lo más importante de todo esto es que ustedes apenas me escucharon. Y esa es solo la puntica de la pirámide de aprendizaje. Mire, todo lo que toca avanzar para poder aprender de verdad, ¿sí? El 5%, si nos quedamos acá, solo el 5% lo vamos a recordar en 2 semanas. Entonces tenemos que ver pacientes, tenemos que discutir pacientes, tenemos que estar siempre a la cabecera de los niños, que son los que más nos enseñan, para que nosotros podamos tener un impacto y nos formemos mejor como personas y como médicos. Yo les insisto que muchos de ustedes seguramente querrán ser especialistas en alguna de las ramas pediátricas. Antes de eso, tienen que ser excelentes médicos. Entonces, los animo para que profundicen, para que no coman entero. Muchas de las personas seguramente que me están escuchando me van a pedir bibliografía de todo lo que yo estoy diciendo para que puedan confirmarlo. Siempre lean, siempre estimulen mucho esa parte del aprendizaje, pero siempre al lado de los pacientes. Entendemos que en esta coyuntura es muy difícil y por eso esta iniciativa, como lo que está haciendo el grupo PIC y muchos otros grupos, es propender por una educación virtual que sabemos que no es una panacea, sabemos que nunca va a reemplazar que estemos a la cabecera de nuestros pacientes, pero en esta situación que nadie se imaginaba, pues es una alternativa muy, muy importante. Entonces, yo les quiero agradecer por esta oportunidad. Muy importante entonces que recordemos que son urgencias vitales porque producen morbilidad y mortalidad, que el estafilococo aureus es el más frecuente en todos los grupos, que tiene una diseminación hematógena y es por bacteremia, generalmente se afectan los miembros inferiores. Ojo con los derrames articulares, ojo con los dolores óseos, ojo con los abscesos porque son una infección grave hasta que usted demuestre lo contrario. Mucho cuidado con la interpretación y el uso de los laboratorios. Por favor, ya les dije que la PCR, la BCG y el hemograma mínimo con 48 horas de una y otra para poderlo interpretar bien. Ojo con las imágenes porque son muy inespecíficas la inmensa mayoría y no pueden retrasar el tratamiento. Y el tratamiento empírico de indicación, aunque lo podemos discutir en muchos escenarios, es la clindamicina. Entonces tiene que estar en su arsenal de medicamentos, se tiene que aprender esa dosis súper clara y dependerá de su inicio según el estado clínico del paciente. Si está muy malo o si está lejos de un quirófano, de un ortopedista, inicie el tratamiento sin dudarlo. Pero si ese paciente usted cree que puede dar espacio para que le tomen una muestra, un hemocultivo, una muestra de secreción, pues puede esperar. Pero siempre pensando en cada uno de los pacientes. Muchísimas, muchísimas gracias y estoy atento a preguntas por si las hay. Muchísimas gracias, doctora Lina López, por esta invitación. Profe, buenas tardes. Sí, escucho. Profe, yo estuve revisando el tema y estuve leyendo que pues en pacientes menores de 4 años de edad se está utilizando como tratamiento empírico cefalosporinas de tercera generación para cubrir la Quinguela Quingae. ¿Eso qué tan frecuente es? ¿Y cuándo, por ejemplo, debemos utilizarlos también en pacientes ya mayores de 4 años, teniendo en cuenta que cada vez se ve más como agente patológico que se presenta en este tipo de infecciones? Listo, gracias. Es buena pregunta porque les decía que la Quingae cada vez la identifican más como una de las causantes. Eso depende de la serie, porque reportan pacientes hasta de 67, 68 meses infectados por Quinguela. Sin embargo, en infecciones, les recuerdo que la Quinguela no solo produce infecciones musculoesqueléticas, también produce infecciones en otros sistemas. Pero cuando hablamos de infecciones musculoesqueléticas, son mucho más frecuentes en los menores de 4 años. ¿Listo? A pesar de eso, lo que han mostrado esos estudios, y incluso hay una revisión sistemática relativamente reciente, nos sugiere que son sensibles la Quinguela a betalactámicos muy básicos, ¿sí? A betalactámicos muy básicos. Quiere decir que tienen muy buena sensibilidad, incluso a la oxacilina, a las cefalosporinas de primera, de segunda o de tercera, cualquiera, ¿sí?
Entonces, no tanto irse hasta la tercera generación, pero sí cuenta difícil aislarla, ¿sí? Tratando de hacer en el Hospital de la Misericordia, de pronto ustedes lo conocen, uno de nuestros residentes, que ya no es residente, se graduó este año, que es el doctor Tomás Martínez, diseñó un protocolo de investigación para precisamente intentar encontrar esos pacientes de Quinguela en nuestro hospital. Se ganó un premio y todo, pero eso está apenas en proceso. Entonces, por ahora el tratamiento empírico es que ustedes lo hagan pensando en Staphylococcus aureus y con clindamicina. Si no hay una respuesta, pues muy probablemente ya hay que buscar ayuda de los especialistas en infectología, que muy probablemente sugerirán ampliar el espectro, ¿listo?, para poder cubrir eventualmente gérmenes mucho menos frecuentes, incluida la Quinguela, porque la clindamicina, hay unos estudios que dicen que la clindamicina sí le pega a la Quinguela, hay otros que dicen que no. Pero cualquiera que sea este caso, si usted inicia con clindamicina y no hay respuesta, tendrá que cambiar ese esquema antibiótico y muy probablemente será hacia si tiene menos de 4 años, será hacia un beta-lactámico como la oxacilina o como la cefalotina, la cefazolina, que está demostrado que es sensible, a la que es sensible la Quinguela, porque no han demostrado que dentro de sus mecanismos de virulencia sean beta-lactamasas de mucha efectividad, como por ejemplo las beta-lactamasas de otros gram negativos. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Listo. Profe, por chat nos hacen 2 preguntas. La primera, ¿qué antibióticos orales recomienda para los pacientes que se dan de alta tanto en artritis séptica como osteomielitis? Ajá. Ok, bueno, entonces todo depende. Listo, déjame yo respondo esta primero para no embolatarnos. Entonces les decía que para dar el antibiótico, usted idealmente debe tener un germen identificado o un curso clínico identificado. Es decir, si usted le llega a un paciente de urgencias, usted junto con todo su equipo diagnostica que es una osteomielitis y que muy probablemente el germen es un Staphylococcus aureus, usted va a iniciar la clindamicina. Ese paciente va a un tratamiento quirúrgico o aíslan el germen en un hemocultivo o en un cultivo de secreción y resulta que la sensibilidad a los beta-lactámicos no es tan buena, pero la sensibilidad a la clindamicina es muy buena. Entonces resulta que cuando usted acabe su tratamiento antibiótico intravenoso, por supuesto, según ese antibiograma, lo ideal será que el tratamiento antibiótico oral sea con clindamicina. ¿Cierto? Creo que eso es claro y eso dicta el sentido común. Ahora bien, si la sensibilidad de ese germen, según ese antibiograma, es muy buena para beta-lactámicos, pues usted podrá tener intrahospitalariamente un tratamiento intravenoso con oxacilina y cuando salga, pues el paciente le podrá dar, por ejemplo, una cefalosporina de primera generación oral, digamos cefalexina, que es la más frecuente. Ahora, si hay gérmenes que son digamos, conocidos como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes o el Streptococcus galactiae, que muchos de ellos pueden tener sensibilidades intermedias para los beta-lactámicos, entonces a veces se sugieren otro tipo de antibióticos, como son, por ejemplo, las quinolonas, ¿sí? Se usa mucho el trimetoprim sulfamethoxazol. Hay cierta discusión en cuanto a cómo puede afectar el desarrollo óseo esos tipos de antibióticos, sobre todo las fluoroquinolonas, porque muchos dicen que puede afectar la biología de la fisis. Eso está reevaluado y cada vez lo formulan con más frecuencia en los niños. Generalmente cuando hacemos ese seguimiento ambulatorio, en hospitales de nivel de complejidad necesaria, pues nos valemos de la opción de interconsultar a un servicio especialista en infecciones que nos pueden orientar mucho mejor el antibiótico. Entonces,
Aterrizando la respuesta es que depende de su paciente, depende del germen que usted haya aislado. Si no aisló el germen, pues lo hará de forma empírica. Ya les mencioné la clindamicina, y si la clindamicina empezó intravenosa, pues lo debe hacer también de forma oral. Tiene que ser acorde el espectro, acorde al tratamiento al que respondió el paciente. Listo, creo que esa es la respuesta. Y la otra pregunta, mi doctora. La otra pregunta es, ¿cuántas horas hay que esperar para PCR y BSG entre ellas? Ok, bueno, entonces, gracias por la pregunta porque puedo resaltar el mensaje. Lo clave es que no la pidan con un lapso menor a 48 horas, ¿sí? Por varias razones. La primera es práctica, porque chuzar a un niño es muy difícil, ¿sí? Es muy, muy difícil y hay niños que son supremamente difíciles de canalizar y de tomar una prueba. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque la PCR tiene un pico, cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica, el pico es a las 48 horas aproximadamente. Entonces, si usted toma una PCR en el ingreso, le da cierto número, digamos 20, y usted toma una PCR al día, digamos, le ingresó el miércoles, y usted el jueves le toma una nueva PCR, ese paciente va a tener, digamos, 25. ¿Sí? Entonces usted dice, ok, está aumentando, pero usted no está detectando ese pico. Igual usted le tendrá que tomar una a las 48 horas de la primera para identificar el pico, que digamos que llegue hasta 40. ¿Por qué es importante identificar el pico? Porque la PCR le sirve como testigo de su tratamiento. Cuando usted empieza un tratamiento adecuado y empieza a controlar la infección, esa PCR empieza a disminuir. Entonces usted está obligado a encontrar ese pico y eso solo lo va a hacer si toma una PCR con diferencia de 48 horas. Esa es la principal razón. Como usted lo va a chuzar cada 48 horas, pues usted ahí pide todo. Usted pide junto con esa muestra el hemograma y pide junto con esa muestra la BSG para no estar chuzando al niño todo el tiempo. A nadie le gusta estar chuzando al niño todo el tiempo. Hay mamás que se quejan y tienen toda la razón, porque eso los pone muy ansiosos y los lastima muchas veces. Bueno, profe, hay otra Creo pregunta. que esa es la respuesta. Sí, ¿Le leo la siguiente? por favor. Listo, dice, profe, usted dice que toda celulitis abscedada es osteomielitis hasta demostrar lo contrario. ¿Eso es en todas las edades? No importa si el cuadro lleva pocos días y si el niño no tiene dolor óseo. Lo digo entonces porque en un ámbito de consulta externa con un niño clínicamente bien, pero con celulitis abscedada o no abscedada, debería intentar tratar a todos con clindamicina, debería a todos pedirle radiografía. Ok, bueno, entonces hay que aclarar bien ese escenario. Me sostengo en que sí, o sea, cualquier absceso, usted tiene que demostrar que no es una osteomielitis, cualquiera. Si usted le llega un cuadro, claro, un cuadro infeccioso en el que el paciente no está tan clínicamente comprometido, que no le duele, es muy frecuente que eso ocurra, por ejemplo, en los dedos del pie, es frecuente que ocurra en los dedos de la mano, donde hay ciertos tipos de abscesos, pues que generalmente no se comportan como una osteomielitis y generalmente esos abscesos son los que llegan a la consulta externa. Los abscesos ubicados en otro segmento generalmente son los que llegan a urgencias. Eso se lo puedo asegurar. O sea, un niño con una uña encarnada, un niño, como lo dicen vulgarmente, un uñero, o sea, una paroniquia, una eponiquia, un panadizo, puede que lleguen a la consulta externa, porque son cuadros en su mayoría benignos. Pero cuando son abscesos en otro punto, lo más probable es que el paciente vaya a urgencias. Si está en urgencias, ese paciente quiere decir que además de ese absceso está con dolor. Usted tiene que evaluar todo lo otro, todo lo que le mencioné, ¿sí? Que no tenga fiebre, cómo están sus signos vitales, cómo están sus antecedentes, si ha tenido traumas, si ha tenido infecciones bacterianas diagnosticadas recientemente en otro foco, si ha tenido tratamiento antibiótico. Entonces usted tiene que basarse en toda esa información complementaria para demostrar que no es una osteomielitis.
Le mencionaba que la radiografía no va a mostrar cambios por la osteomielitis por allá 7 o 10 días después de iniciado el proceso. Entonces, cuando usted tiene una celulitis sedada, pues rara vez es producto de una fractura, ¿sí? De pronto no, lo mandatorio ahí no sería la radiografía, ¿sí? Pero sí tiene que ampliar el estudio para evaluar que ese paciente no tenga una reacción inflamatoria considerable para que usted no crea que el paciente necesita un tratamiento antibiótico intrahospitalario, o sea, intravenoso. Si el paciente tiene, además de ese cuadro que usted menciona en su pregunta, una leucocitosis, una PCR aumentada, eventualmente una BCG aumentada si lleva varios días, pues ese paciente muy probablemente, así no sea una osteomielitis, va a necesitar el tratamiento de ese absceso de forma intrahospitalaria. Cuando esté en las urgencias, dependiendo de esos hallazgos, tanto clínicos como paraclínicos, usted, depende de eso, solicita el concepto de un ortopedista o de un cirujano que le diga si es o no una celulitis abscedada que necesita un drenaje o si es o no una osteomielitis aguda que necesita, además del tratamiento antibiótico, un drenaje quirúrgico. Insisto que también depende de la localización. Si usted tiene un absceso en todo el tercio medio de la pierna, o sea, en la diáfisis de la tibia, pues muy probablemente no es una osteomielitis, porque le insisto que las osteomielitis son muy frecuentes en las metáfisis, no tanto en las diáfisis. Si el dolor, por el contrario, es cerca a la inserción del tendón rotuliano, muy localizado en la metáfisis, sobre todo en la parte medial, donde el hueso es casi subcutáneo, pues, y ahí hay un absceso, pues ahí sí que es cierto que usted tiene que mirar que no sea una osteomielitis. Y la única forma de diferenciar eso es en un paciente, mandando al paciente a urgencias para usted tomar unos paraclínicos en sangre y por lo menos la radiografía, por lo menos. Espero. Bueno, me hablaba también del antibiótico. Entonces, el tratamiento empírico usted lo inicia con base en ese criterio que yo le dije. Si usted cree que el tratamiento, que la infección por el compromiso es una osteomielitis y está lejos de usted obtener una muestra para un hemocultivo o un cultivo de secreción, debe iniciar el antibiótico. Si no, si el paciente no está tan comprometido, pues usted primero espera tomar esas muestras para iniciar el tratamiento empírico. Las otras infecciones que llegan a la consulta o a la consulta prioritaria, como las que están en los dedos, como las que están, sí, tanto en los dedos de la mano como en los dedos del pie, o en ni hablar en la cara y todo eso, tiene un enfoque diferente, porque la clindamicina está pensada principalmente porque tiene mucha penetrancia al hueso, ¿sí? Y a la articulación. Generalmente las infecciones de tejidos blandos, o sea, celulitis y celulitis absceadas, generalmente se les da un tratamiento con beta-lactámicos, sí, digamos oxacilina o cefalosporinas de primera generación, porque responde mucho mejor, así sean gérmenes con sensibilidad intermedia. Entonces, depende, pero estamos hablando de clindamicina como primera línea para infecciones musculoesqueléticas. Listo, espero que haya sido clara la respuesta. Bueno, profe, hay otra pregunta que dice, en la osteomielitis aguda, ¿en qué casos se debe hacer el curetaje y en qué casos es suficiente con el manejo antibiótico? Por otra parte, en la artritis séptica, ¿hay casos en los cuales solo podamos dar manejo antibiótico sin realizar el drenaje o es siempre quirúrgico? Sí, es una pregunta interesante porque la inmensa mayoría de los casos de artritis séptica y osteomielitis necesitan tratamiento quirúrgico. O sea, basa en el principio de que cualquier absceso, para que sea un tratamiento efectivo, tiene que ser drenado, ¿sí? Solo que el absceso está entre el hueso o el absceso está entre la articulación. Entonces, desde mi punto de vista, todas deben ser tratadas quirúrgicamente, todas. Lo que pasa es que hay, como para todas las reglas tienen su excepción, ¿cierto?
hay osteomielitis y artritis sépticas que responden muy bien al tratamiento médico solo médico. Uno de esos ejemplos de cada caso es, por ejemplo, la osteomielitis en las vértebras, donde son abscesos relativamente pequeños y el tratamiento médico suele ser suficiente. Y el otro caso son las artritis sépticas, o sea, de la sacroiliaca, o sea, las sacroilitis piógenas, que también su inmensa mayoría son controladas por completo con el tratamiento médico. Otros de los ejemplos que responden muy bien de osteomielitis al tratamiento exclusivamente médico son las osteomielitis del calcáneo y las osteomielitis de la pelvis. Pero siempre esa decisión es muy importante que la tome en conjunto con un ortopedista, porque también depende del abordaje, depende de la disponibilidad del quirófano, depende de si esa colección, por ejemplo, puede ser drenada guiada por imágenes diagnósticas, por ejemplo, la tomografía en el caso de las disitis o en el caso de las espondilodisitis o en el caso de las sacroilitis piógenas. Entonces, la respuesta es que esos pequeños casos pueden ser la excepción, pero la inmensa mayoría de las osteomielitis en las metáfisis y la inmensa mayoría de las artritis sépticas necesitan como parte integral de su tratamiento el drenaje quirúrgico. Profe, una última pregunta. ¿Qué medidas antitromboembólicas se debe tomar en estos pacientes? Ninguna. Todavía eso se está buscando para encontrar indicaciones de qué pacientes se les inicia un tratamiento de tromboprofilaxis. Solo soy capaz de poner ejemplos de ortopedia, pero por ejemplo los pacientes adultos que se les hacen un reemplazo articular, sobre todo de cadera de rodilla, tienen que estar con tromboprofilaxis por un mes, ¿sí? En cambio, a los niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, que sean sometidos a cirugías reconstructivas de extremidades inferiores multinivel, o sea que en el mismo episodio quirúrgico hacemos cirugías en ambas caderas, en ambas rodillas, en ambos tobillos, en ambos pies, se ha mostrado que no, y que van a tener inmovilizaciones larguísimas, ¿sí? De un mes, mes y medio, no está demostrado que se beneficien de tromboprofilaxis. Tampoco se ha demostrado que los pacientes que tengan infección se beneficien de tromboprofilaxis, intentando hacer la extrapolación. Se hace ya tratamientos de trombolisis cuando sea altísima la sospecha de que ese paciente cursa con un tromboembolismo séptico, pero no antes, no se ha logrado demostrar. Lo mismo el uso concomitante para las infecciones de otros medicamentos como los corticoides, que en teoría deberían regular esa respuesta inflamatoria y por ende disminuir esa repercusión sistémica y la repercusión en el daño del cartílago, por ejemplo, pero tampoco se ha demostrado que tengan efectividad. Entonces, por ahora solo medicamentos antibióticos y medicamentos para el dolor. De resto, ni tromboprofilaxis ni otro tipo de coadyuvantes como corticoides. Bueno, profe, creo que ya no tenemos más preguntas por parte del público. Queríamos agradecerle de nuevo por su participación y por su gran presentación sobre el tema. Y también decirle que tiene las puertas abiertas cada vez que quiera volver a hablar con nosotros. Muchas gracias también a todas las personas que asistieron. A todos gracias por la atención, por la invitación, de verdad que me encanta. Y siempre que me necesiten, ahí estaré. Ya tienen mi contacto, ya saben dónde encontrarme. Entonces, siempre para servirles. Muchas gracias. Nos vemos por ahí si se salva el mundo. Sí, doctor, ojalá, muchas gracias. Bueno, Gracias, abrazo profe. a todos. Gracias a todos.